Conoce a Jeremy Harper. A él le gusta contar. De hecho, tiene el récord por contar hasta el número más grande. Contó durante 89 días, transmitiendo en vivo, solo haciendo pausas para dormir y comer. 1 million. Logró contar hasta 1.000.000. Esto era parte de una campaña para recaudar fondos para una organización de ayuda a personas discapacitadas. 1.000.000 es un número grande. Bueno, no realmente. En la Tierra existen alrededor de 7.000 millones de personas. Si intentases contar hasta este número al mismo ritmo que Jeremy, tardarías alrededor de 1.700 años, lo cual es muy poco tiempo si lo comparas con la edad del universo. Poco más de 13.000 millones de años. Por lo cual, si contaras un número cada segundo sin descansar y hubieses existido desde el inicio del universo hasta el día de hoy, en este momento estarías cerca de este número. O en notación científica un 4, seguido de otros 17 números. Ahora, este es un número grande, pero no tan grande como MIP-N, el cual es este número. Es el número de clips que necesitarías para hacer una cadena que rodeara todo el universo visible. Si agruparas esta cantidad de clips en una bola, esta pesaría casi lo mismo que el planeta Tierra. MIP-N es bastante grande, y es un número que acabo de inventar. Tú también puedes inventar tu propio número muy grande, con suerte con un nombre más inteligente. Por ejemplo esto. Esto es un error ortográfico. Google es Google, escrito de manera incorrecta. Esto es un Google, un 1 seguido de 100 ceros. Los fundadores de Google, la compañía, al momento de registrar el dominio web de su página no estaban seguros de cómo escribir Google, así que terminaron equivocándose, y con el tiempo prefirieron no corregir el error. El Google, escrito de manera correcta, fue nombrado por Milton Sirota, el nieto de 9 años del matemático Edward Kastner, quien escribió un libro sobre matemáticas, que terminó haciendo popular el término de Google. El Google fue ideado con el propósito de representar un número muy grande, y en efecto es un número tan grande que prácticamente no hay nada que puedas contar con él. Es más grande que el número de segundos transcurridos desde el Big Bang, más grande que el tamaño del universo en milímetros, y mayor que el número de átomos que existen dentro del universo visible. Y sí, es más grande que MIP-N. Pero más pequeño que un Googleplex, un 1 seguido de un Google de ceros. Un número tan grande que es literalmente imposible de escribir. No hay suficientes lápices en el mundo, ni suficiente tiempo en el universo. Afortunadamente, hay varias maneras de pensar en números grandes. Puedes contar, por ejemplo. También puedes hacer una suma, que es como contar en bloques grandes. Una multiplicación, que es como hacer varias sumas en un solo paso. Una exponenciación, que es lo que sigue. O mejor aún, una tetración, que consiste en agrupar varias exponenciaciones en un mismo paso. De esta última tal vez no has oído hablar, porque casi ninguna computadora tiene memoria suficiente para hacer muchas cosas que involucren tetración. Así que no verás estas flechas en una calculadora. Con una tetración puedes escribir números muy grandes muy fácilmente. Incluso podemos continuar esto y seguir agrupando operaciones, haciendo cada vez números más y más grandes, añadiendo una flecha más en cada paso. Esto se llama notación flechas de Knut y sirve básicamente para hacer números absurdos muy fácilmente. Ya al llegar a algo como esto, los números se vuelven estúpidamente grandes. Pero llevemos esto al siguiente paso, y no agreguemos solo una flecha, agreguemos este número de flechas. La diferencia entre este nuevo número y el anterior es ridícula. Es muchísimo más extrema que comparar un átomo con todo el universo. Repitamos esto otra vez. De hecho, hagámoslo 64 veces más, y obtendremos el número de Graham. Este es uno de los números más grandes que han servido para algo en matemáticas. Brady hizo un video en Numberphile, donde el mismo Graham explica lo que significa. Digamos que existe un acertijo, para el cual aún no se conoce la respuesta exacta. Graham descubrió que la respuesta está en algún lugar entre este número estúpidamente grande y el 13. Así que quizá no sirve de mucho de todas formas. Este número es tan grande que no lo podrías imaginar. Literalmente.
Para pensar en cada dígito de este número necesitarías tener un cerebro mucho más grande que el universo visible. Pues si pudiésemos concentrar toda la energía necesaria para pensar en este número dentro de tu cabeza, esta colapsaría inmediatamente en un agujero negro, que también sería más grande que el universo visible. Sigo diciendo universo visible. Esto es porque solo podemos ver una parte del universo. No sabemos qué hay más allá de esta burbuja, por lo cual no sabemos exactamente cuál es el tamaño de todo el universo. Podría ser gigantesco, podría ser del tamaño del número de Graham, o mayor incluso, simplemente no lo sabemos. Pero esta es la cosa. Solo existe un número finito de partículas elementales, y un número finito de maneras de agruparlas para crear distintas cosas. Es decir, existe un número finito de cosas que pueden existir, y este número de cosas que es posible que existan es muy grande, pero aún así prácticamente insignificante comparado con el número de Graham. Por lo que vivir en un universo tan grande tendría consecuencias extrañas. Si pudieses viajar en este universo a cualquier velocidad, después de un tiempo podrías ver que las cosas empiezan a repetirse. Después de un tiempo podrías ver que las cosas empiezan a repetirse. Este universo sería lo suficientemente grande para que todo lo que es posible que exista ocurra más de una vez. Como por ejemplo tú eres posible, pues existes. Lo que significa que en este espacio tan grande es posible que todas las cosas que fueron necesarias para que tú existieses ocurran de nuevo en algún lugar. Podrías encontrarte con una copia idéntica a ti mismo, o con varias versiones casi idénticas a ti, como una versión tuya cuya única diferencia es que por alguna razón usa un sombrero de vaquero todo el día. Podrías encontrar incluso versiones exactas de Jeremy Harper que aún no han dejado de contar. Y podría ser más complejo aún. Sabemos que el número de Graham no es el número más grande que existe, pues los números son infinitos, y el infinito no es un número, más bien una idea. La idea de que para cada número siempre existirá un número más grande. Y esto es algo muy extraño. Con respecto al infinito, el número 1, el Googleplex, el número de Graham o cualquier otro número son igual de pequeños. Todos están a la misma distancia del infinito. Si el universo fuese infinito, no solo está garantizado que consigas varias copias de ti mismo, sino que a su vez existirán infinitas copias de cada versión. Claro que tal vez esto no ocurra. Tal vez el universo es mucho más pequeño y tú eres la única versión de ti que existe. Tal vez ni siquiera el universo pueda ser infinito. Es curioso que entender lo que es el infinito sea más intuitivo que entender el número de Graham, considerando que todo lo que existe y que puede que parezca casi infinito, el número de estrellas en el universo, el número de granos de arena en el mundo o el número de átomos en el universo, podría ser en teoría contado, y todo sumaría mucho menos que un Google siquiera, por lo cual podrías escribir la cantidad existente de cualquier cosa en un tweet sin que te falten números. Puedes obtener números más grandes si cuentas las maneras de ordenar o combinar cosas, como por ejemplo el número de partidas de ajedrez posibles, o el número de maneras de ordenar los átomos del universo. Pero todas estas siguen siendo cantidades finitas, que pueden ser calculadas. Sin embargo, si el número de cosas que existen es finito, el número de cosas que podrías imaginar es claramente infinito, pues podrías imaginar números, y estos claramente son infinitos. Pero aún así tu existencia y la existencia de toda la humanidad es tan breve en escalas universales, que el número de cosas que terminarán siendo imaginadas es mucho más pequeño que la mayoría de los números que he mencionado hasta ahora. Solo consideremos este número gigantesco. 52 factorial. 52 multiplicado por todos los números que vienen antes hasta llegar al 1. Este es el número de combinaciones posibles con los que puedes ordenar un mazo de 52 naipes. Un número tan grande que lo más probable es que todas las veces en tu vida que has barajado un mazo de estas cartas, has obtenido una combinación que nunca antes ninguna persona había obtenido en la historia y que nadie nunca más obtendrá. O hagamos otra cosa. Toma una hoja de papel a cuadros que forma una matriz de 10 por 10. Escribe un montón de números al azar y obtendrás un número que lo más seguro nunca nadie volverá a escribir nunca. Incluso si todas las personas del mundo hicieran lo mismo, sin parar.
durante 1000 años. Es mucho más probable que en tu vida te alcance un rayo 10 veces a que alguien escriba el mismo número que tú. Y aún así, este mismo número tal vez se encuentre en algún lugar dentro del número de Graham o definitivamente entre los decimales de pi.